Hoy sí, buenos días, que el Señor les bendiga mucho. Qué bueno poder estar juntos en nuestra última clase de esta interesante materia sobre comunicación en el liderazgo. La verdad que a mí me encanta esta clase porque tocamos temas muy buenos, tocamos temas en los cuales ustedes pueden aprender también junto como yo aprendo cada día sobre cómo ser mejores comunicadores, cómo comunicar la palabra de Dios siendo más efectivos, cómo comunicar en el grupo de trabajo donde estamos, en la iglesia, en el ministerio, y cómo poder comunicarnos de una manera asertiva y efectiva. Hemos visto algunos temas que han sido muy buenos, en especial el que vimos la semana pasada, ¿verdad? El storytelling, cómo utilizar esa herramienta para podernos comunicar de una manera más correcta. Pero también hemos visto el tema de Jesús como el gran orador y ahí aprendemos tanto de él, ¿verdad? Cómo él se comunicó con las personas, cómo enseñó y cómo pues él utilizó todo lo que había a su alcance para poder comunicarse. Así que hemos aprendido todos estos temas, hemos aprendido a hacer un discurso, de hecho hay una tareita pendiente por ahí, ¿verdad? Un discurso, un manuscrito con un video donde ustedes están dando un discurso, ¿ok? Póngase al día con las tareas, por favor, porque en realidad sí han sido muy pocas las tareas que he recibido. Entonces, con Anita pueden enviárselas y con gusto vamos a revisar, vamos a ver que todo esté correcto. Bueno, comencemos con el tema de hoy. El tema de hoy quiero enseñarles a cómo redactar, cómo preparar y cómo dar una conferencia. Siempre nosotros vamos a tener la oportunidad de hablar a gente, pero es muy diferente una conferencia a una predicación. Eso deben de saberlo, ¿verdad? O a una escuela dominical o a algo que se le parezca a lo que estamos hablando. Hablar de una conferencia, estamos hablando de un público determinado. Estamos hablando de un tema en específico y estamos hablando de participación también de las personas si es que se le van a dejar eh, hacer algún tipo de preguntas. Entonces, ¿cómo dictar una conferencia? ¿Cómo dar una conferencia? Es el tema del día de hoy. He tenido la experiencia de ser conferencista. He tenido la experiencia de pararme delante de personas a dar conferencias en varios lugares. He tenido la experiencia de estar en la iglesia dando conferencias. He tenido la experiencia de estar con puros jóvenes, con emprendedores, con profesionistas. He tenido la experiencia de estar en muchos lugares. Aparte de pastor, como les he dicho, yo soy coach business y coach de vida. Entonces eso quiere decir que me invitan mucho a dar conferencias. Entonces, y como pastor también me han invitado bastante a dar conferencias. Yo antes no sabía cuál era la diferencia entre una conferencia y una predicación. Entonces muchas veces lo que hacía era preparar predicaciones y no es lo que querían ellos conferencias. En otro aspecto que me muevo mucho yo es en conferencias familiares, conferencias matrimoniales, ¿verdad? Doy muchas conferencias sobre matrimonio y entonces al final tengo que ver qué es el consejo de Dios para ese tema en específico. Pero el ser conferencista, hermanos, tiene una ventaja y la ventaja es que le puedes hablar a mucha gente. Esa es la gran ventaja de dar una conferencia. Definamos un poquito sobre qué es una conferencia, ¿verdad? ¿Qué es cuando hablamos de conferencias? Dice que es una exposición. Mire la palabra exposición, que se realiza por una o más personas. Hay veces la doy solo, hay veces la doy con mi esposa, hay veces la dábamos con un grupo consultor, ¿sí? Por eso pongo que se realiza por una o más personas sobre un tema cualquiera, generalmente de interés general, ¿verdad? Ante un público.
La gente te va a escuchar porque el tema que vas a dar les interesa a él. Al que se le permite intervenir mediante preguntas, si eso sucede, porque hay veces la conferencia no pueden intervenir, pero por lo general sí se puede hacer. Si no se permite formular preguntas, se trata de un monólogo llamado conferencia fija. O sea, si por algo no te dejan hacer preguntas, la conferencia se puede convertir en un monólogo. ¿Ok? Llamada conferencia fija. O más acertadamente, puede ser solamente un discurso. Entonces, veamos aquí. Lo primero que dice esta definición es que una conferencia es una exposición. Una conferencia puede realizarse por una o más personas. Una conferencia debe tener un tema que sea atractivo, de interés al público. Una conferencia puede haber preguntas y respuestas, ¿sí? Porque si no, esto se convertiría en una conferencia fija o en un discurso. Esto es lo que dice esta definición. Veamos, otra más. Otra definición. Vamos a ver cómo define aquí. Dice que hoy en día se puede decir que es un proceso por el cual el conferencista representa en forma verbal los datos y los hechos. En este proceso se aclara la idea principal, la cual se puede plantear en forma de pregunta o en forma de problema. En la conferencia se puede hablar de tres objetivos básicos que son comunicar e informar, la comprensión del alumno o del escucha, ¿verdad? Y la organización lógica del material. Cuando hablamos de esto, debemos de saber que hay objetivos que queremos cumplir. Veamos un poco más despacio esta definición. Dice que hoy en día se puede decir que es un proceso por el cual el conferencista representa, escuche bien, en forma verbal los datos y los hechos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la conferencia necesitas una comunicación verbal. Obviamente está la no verbal y la paraverbal, ¿verdad? Pero la gente te llega a escuchar. Ya como lo des, ya es otra cosa. En este proceso se aclara la idea principal, sí, siempre teniendo eso, ¿verdad? De tener una idea principal, la cual se puede plantear en forma de pregunta o de problema. Dice que en la conferencia se puede hablar de tres objetivos básicos. Veamos esos tres objetivos. Comunicar e informar, obviamente. La conferencia quiere comunicar algo o quieres informarles algo. Número dos, la comprensión del alumno, porque como esto tiene que ver con comunicación, hay un receptor, ¿sí? Hay un emisor del mensaje y hay un receptor. Yo quiero que el receptor entonces entienda lo que está sucediendo, entienda lo que yo quiero comunicar. Y tres, la organización lógica del material. Siempre es importante esto, entender que hay una organización lógica del material que yo quiero dar. ¿Ok? Esos serían los tres objetivos según esta definición. Bueno, pasemos ahora entonces a los pasos para desarrollar una conferencia. ¿Cuáles serían esos pasos para desarrollar una conferencia? Número uno, lo primero que tenemos que ver para poder hacer o redactar o dar una conferencia es definir el tema a tratar. ¿Qué es lo que yo les quiero enseñar? ¿Qué es aquello que yo quiero estar? Voy a poner de ejemplo una vez que nos invitaron a mi esposa y a mí porque teníamos un proyecto, no sé si ya les he contado esto, en la ciudad de Guadalajara, teníamos un proyecto que se llamaba Proyecto por la Familia. Entonces, Proyecto por la Familia tenía pues el objetivo de ir a escuelas públicas y privadas e ir a entidades de gobierno donde no cobrábamos ni un peso, pero enseñábamos principios y valores. Entonces, una organización llamada el DIF allá en México, y en especial el DIF Jalisco, que tiene que ver con el Hospital de Niños,
había citado a su reunión de psicólogos de toda la región de Jalisco. Nomás para que se den una idea, nomás Jalisco tiene casi el mismo número de habitantes que tiene toda la ciudad de Guatemala. Entonces era un número grande, ¿verdad? Y había 60 psicólogos ahí, listos para escuchar una conferencia de un servidor. Y entonces tuvimos que definir el tema. Y lo que querían era que habláramos acerca de la familia. Entonces, tuve que definir el tema de qué es lo que íbamos a ver, qué es lo que yo les iba a dar. Entonces, como les he contado, yo soy coach, entonces le pusimos al tema coaching familiar. Ese fue el tema de la conferencia que di, coaching familiar. Y en pocas palabras, el coaching familiar, porque dice que hay que definir el objetivo que necesitas lograr. Lo que yo quería enseñarles es lo que la Biblia habla acerca de la familia. Pero hay un problema. En ese lugar yo no podía utilizar el nombre de Dios y no podía utilizar la Biblia. O sea, esas dos palabras no podía utilizar. Entonces, pero yo tenía en claro cuál era el objetivo que necesitaba lograr. ¿Por qué? Porque es el segundo paso, define el objetivo que necesitas lograr. Yo quería que ellos pudieran entender, conocer a las familias de, que están ayudando con la psicología, ¿verdad? Que ellos pudieran entender cuáles son esas familias, que las pudieran catalogar, pero que al mismo tiempo ellos vieran una familia diferente con los principios y valores que estábamos enseñando. El tercer paso dice, recopila toda la información posible. Me puse a investigar. Primero, ¿qué era el coaching? Pues yo sabía un poco de eso porque soy coach certificado, entonces empecé a ver, a checar mis notas y empecé a ver qué era lo que quería enseñar del coaching sobre el tema de la familia. Y luego me puse a investigar sobre las familias, diferentes tipos de familia, modelos de familia y todo lo que hay ahí, ¿verdad? Recopilé toda la información de tal manera que pude hacer la información. Y luego dice al final, organiza la información, recopilas y entonces empiezas a organizar, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que quiero hablar? ¿Qué es lo segundo que quiero hablar? ¿Qué es lo que quiero hablar del coaching familiar? Esa era la pregunta, ¿verdad? Y después de recopilar toda la información, la empecé a organizar, de tal manera que quedó una conferencia. Entonces, vean, los pasos para desarrollar una conferencia son 4. Define el tema a tratar, define el objetivo que necesitas lograr, recopila toda la información posible y organiza la información. Debemos de organizar toda la información. Recuerde que esto es para desarrollar, para hacer, no es para darla todavía, ¿verdad? Sino es cómo me siento para hacer una conferencia. Y esto tiene que ver también, no solamente para una conferencia, esto, esto tiene que ver también como para dar un tema en la iglesia, ¿sí? Te invitaron las mujeres a dar un tema en la iglesia, ok, lo primero que tienes que hacer es definir el tema que vas a dar. Ponete un objetivo. ¿Qué quieres lograr con ese tema que quieres dar? Recopila toda la información sobre el tema que quieres dar y organízala. Cuando hablamos de organizar en el ámbito cristiano, en el ámbito de iglesia, estamos hablando del bosquejito, pues estamos hablando de darle una estructura. Esa es la idea. Entonces, estos 4 pasos para desarrollar una conferencia, te lo puedes grabar. Define tema, define objetivos, recopila toda la información posible y organiza la información. Ok, perfecto. Pasemos a este tema también. Elementos de una conferencia. ¿Qué es lo que lleva una conferencia? Bueno, cuando hablamos de los elementos de la conferencia, por lo general hablamos de 3 cosas. ¿Ok?
Número uno, la presentación. Número dos, el nudo. Y número tres, el desenlace. A lo mejor ustedes no los conocían con estos nombres tan técnicos, pero es lo mismo que he venido enseñando en la comunicación, que siempre debe de haber una introducción, un cuerpo y unas conclusiones. Que es lo mismo que cuando hablamos de presentación, ¿cómo introduzco el tema? ¿Cómo presento el tema? Es la idea en una conferencia, ¿verdad? ¿Cómo lo introduzco? ¿Sí? Esa es la idea. El nudo, vamos a ver qué tiene que ver con el cuerpo, con todo aquello que yo tengo que decir. Y el desenlace tiene que ver con las conclusiones. Solamente que la primera es más técnica, los nombres que se le ponen a la hora de saber cuáles son los elementos de la conferencia. Entonces, estamos hablando de tres elementos: presentación, nudo y desenlace, que sería lo mismo que introducción, cuerpo y conclusiones. Veamos qué es la presentación. Bueno, en la presentación, ¿qué es aquello que vamos a ver? El objetivo de la presentación es captar la atención de tu público. Se trata de exponer el tema que vas a tratar, dejando claro por qué es importante para ellos. Esto es vital si el tema si el tema no es importante para tu público. No deberías dar la charla, ¿ok? Algo importante aquí. Si te das cuenta, cuando hablamos de la presentación, estamos hablando de la introducción. ¿Por qué? Porque la introducción lo que hace es captar la atención de tu público, ¿ok? Se trata de exponer el tema que vas a tratar, o sea, tienes que hablar primeramente de lo que quieres tratar, dejando en claro por qué es importante para ellos, por qué es importante que ellos te regalen 50 minutos, por qué es importante que ellos te regalen 30 minutos, 40 minutos, una hora más o menos es un buen tiempo para una conferencia. Dice que si el tema no es importante para tu público, no deberías de dar la charla, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos en la presentación? Número uno, introduce el tema, ¿ok? Hoy quiero hablarles de esto. Cuenta una historia, haz algo que captes la atención, ¿ok? Y lograste que se queden. ¿Qué quiere decir? Que les interesó lo que tú vas a hablar. Eso tiene que ver con la presentación, ¿ok? Introduce el tema. Bueno, hoy vamos a hablar esto. Captas la atención por medio de una historia, por medio de una ilustración, una frase capturadora, lo que sea, pero tienes que captar la atención. Dicen que los primeros 30 segundos o los primeros minutos son los más importantes, porque la gente toma una decisión si te quiere escuchar o no te quiere escuchar. Lo mismo pasa en la iglesia, ¿ok? Lo mismo pasa. Si lograste llamar la atención de ellos o captar la atención, ellos se van a quedar, ¿ok? Entonces, recuerden lo que hemos visto. Hemos visto presentación, estos elementos de la conferencia, ya vimos la presentación. Ahora vamos a ver el nudo. ¿Qué es el nudo? Bueno, el nudo o es el cuerpo. Dice que el nudo es donde debes de dar los argumentos, las razones, los ejemplos, corresponde a la exposición lógica organizada del tema. Y miren, esto dice que lleva el 90%. O sea, ¿qué quiere decir? Que la introducción y el desenlace es el otro 10% de la conferencia. El nudo es donde debes de dar los argumentos, o sea, es ahí lo que nosotros le llamaríamos el cuerpo, ¿verdad? Las razones, los ejemplos, o sea, es tu material bien organizadito. Ahí es donde está el nudo. Ahora, en el nudo vemos algunas cosas importantes. Número uno, define, pon definiciones. Número dos, ¿qué metodología vas a usar? Número tres, el bosquejo.
Y número 4, ilustra. Es lo mismo, miren, yo les estoy dando un tema el día de hoy, cómo preparar y dar una conferencia, ¿ok? Yo comencé definiendo qué era una conferencia, ¿sí? Utilizo metodologías. ¿Qué estoy utilizando? Un PowerPoint, estoy utilizando muchas figuras, si se dan cuenta. Estoy utilizando un bosquejo, ¿sí? ¿Cuál es mi bosquejo? Mi bosquejo es esto, presentación, nudo y desenlace. Y yo vengo hablándoles de la presentación, ya les hablé, ahora estoy con el nudo y ahora voy a pasar al desenlace, ¿verdad? Pero aquí dice que define, utiliza la metodología, hay un bosquejo, es lo que les acabo de decir, e ilustra. Yo lo que trato de hacer es poner ilustraciones. Ya les conté cómo tuve que hacer en la presentación, ¿verdad? Cómo dar una conferencia, cómo preparar una conferencia a 60 psicólogos ahí en esa organización. Es curioso, pero cuando uno ilustra, queda más claro, ¿sí? Por eso es que es importante que en cada punto que va a desarrollar, si son 2, si son 3 puntos, tenga una buena ilustración para que ese punto sea reforzado por la ilustración que tú estás dando. Lo mismo pasa cuando uno está haciendo un sermón, exactamente lo mismo, ¿verdad? Si tú quieres que tu primer punto que estás dando o estás enseñando quede más claro, ilústralo, ilústralo de tal manera que diga, ya entendí lo que me está queriendo enseñar o decir el maestro. Por ejemplo, el cuerpo, el cuerpo dice aquí que es donde están los argumentos, las razones y los ejemplos, ¿verdad? Ah, hace tiempo atrás también tuve el privilegio de dar otra conferencia, ¿sí? Donde yo les enseñaba la importancia de que la Biblia es el mapa de mi matrimonio y de hecho la voy a dar a finales de este mes. Bueno, ¿qué estamos ahora? Hoy estamos a 1 de agosto, ¿sí? A finales de este mes voy a dar la conferencia de nuevo. La Biblia, el mapa de mi matrimonio, ¿sí? Y yo cuando voy ilustrando los puntos, voy encontrando una buena ilustración, ¿verdad? Es algo importante poder encontrar esas ilustraciones que puedan ayudar a que lo que yo estoy enseñando quede más claro con lo que lo que estoy diciendo por medio de esa ilustración. Entonces, siempre dar una ilustración, siempre decir, bueno, antes de pasar al otro punto, ilustro, ¿ok? Y tenemos lo que es el desenlace. El desenlace tiene que ver con la conclusión, ¿verdad? Dice, el desenlace debe dejar clara cuál es tu conclusión acerca de la información que has dado y sobre todo explicar al público qué esperar que hagan. Fíjense, esto es interesante. Otra vez, el desenlace debe dejar clara o claro, ¿verdad? ¿Cuál es tu conclusión acerca de la información que has dado? ¿Cómo puedo concluir? De muchas maneras puedes concluir. Puedes concluir haciendo otra vez una historia, dando una cita, haciendo lo que vos pensás que es lo mejor. Y sobre todo, dice, explicar al público qué esperas que haga. Bueno, tú viniste a esta conferencia. ¿Por qué viniste a esta conferencia? ¿Cuál era el punto central de tú decir, voy a ir a una conferencia? ¿Sí? A lo mejor necesitas de hacer algo. ¿Qué es lo que necesitas de hacer? Mira, aquí están los pasos del desenlace. Número 1, concluye, porque hay gente que no puede concluir. Hay gente que dice, ya quiero terminar y no termina. Ya quiero terminar y no termina. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario, es necesario, de este cosa se llama, que pueda terminar. Ok, concluye, dice, aplica,
¿ok? Aplica, dice. Tenemos que aplicar. Es lo mismo que dice aquí arriba, explicar al público qué esperas que haga, ¿sí explicó? Y por último, dales tu idea principal. Bueno, en resumidas cuentas, lo que yo quise enseñarles es esto. No sé si me explico. Esa es tu idea principal. ¿Qué es aquel? ¿Qué es aquello que quiero dejarles? Entonces, en el desenlace tenemos tres cosas. Concluye, aplica y dales tu idea principal. Ahora, fíjense aquí lo que dice. No se te olvide darles el consejo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, escuche bien esto, muchas veces usted va a dar una conferencia que a lo mejor no lo está sacando de la Biblia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una conferencia de un libro muy famoso. No sé si se acuerda de un libro cristiano que se llama Los 5 lenguajes del amor. ¿Recuerdan de ese libro? ¿Lo han leído? Entonces, yo voy y les explico cada lenguaje del amor. Pero al final termino y les digo, bueno, quiero dejarles el consejo de Dios para su vida. Y tomo un versículo, tomo algo donde ellos puedan reflexionar en Dios. Tengo una conferencia, hermanos, que déjenme ver si la tengo por aquí, nomás para que puedan ustedes observar. Tengo una conferencia que le puse a los asesinos del amor, creo que le puse, porque hay un libro, hermanos, que se llama ¿Por qué mi pareja no me entiende? Creo que así se llama el libro. Voy a ver si lo tengo por aquí. Aquí está. ¿Por qué mi pareja no me entiende? Pero bueno, desde ahí el libro habla sobre 10 asesinos del amor. Entonces dije yo, esto es bueno para las parejas, ¿verdad? Entonces lo que hice fue, bueno, hice una presentación y desarrollé el material, pero todo el material está basado en ese libro. Todo el material está basado en el libro. Entonces, yo pues dije, ¿qué tema voy a tocar? El tema es Los Asesinos del Amor. Dije, ok, basado en este libro, ¿verdad? Y empecé a hacer, ¿verdad? Dije, bueno, siempre comienzo yo diciendo qué va a haber en la conferencia, todo esto va a haber en la conferencia, y siempre les doy como la agenda, ¿verdad? De lo que va a haber en la conferencia. Después de darle la agenda, introduzco el tema, ¿verdad? Esta es una amiga que fue eh, sobreviviente al cáncer. Desgraciadamente el segundo cáncer sí se la llevó a la presencia del Señor, ¿verdad? El Señor se la llevó a su presencia, pero cuando preparé esto, mi amiga Rubí seguía con vida, ¿verdad? Y cómo ella pudo salir adelante de ese cáncer, pero ¿por qué? Porque el cáncer es un asesino, ¿verdad? Hasta cierta manera. Desarrollo cuál es el propósito que quiero lograr después del desarrollo, defino, ¿verdad? Que es un asesino del amor, todo eso lo voy definiendo y luego les digo que cuáles son los asesinos. Aquí está, mire, digo que esta conferencia está sacada de este libro, si nos queremos tanto, ¿por qué estamos tan mal? ¿Ok? Dice ahí que mira Kashnebov en su libro, si nos queremos tanto, por qué estamos tan mal? Propone 10 asesinos del amor al que debemos de vencer. ¿Por qué? Porque siempre es necesario darle el crédito de quién fue el que hizo esto, ¿verdad? Entonces, empiezo a decir que estos son los 10 asesinos del amor. ¿Ok? Ahí no utilizo nada de Biblia, no utilizo nada, sino voy hablando de cada asesino según lo que la escritora va hablando en el libro. ¿Ok? Descuidar el mantenimiento esencial, hacer inferior a la pareja, todo eso, ¿verdad? Entonces voy explicando cuál es la metodología que voy a seguir.
Ahí está. ¿Ok? Detectar la enfermedad del asesino, diagnosticar la enfermedad y la receta de la enfermedad. Eso es lo que yo quería ver ahí. Después, ya empiezo con cada asesino, ¿verdad? Ya empiezo a ver qué es lo que se tiene que hacer con cada uno de ellos y así, cada uno, voy explicando, ese es el cuerpo, ¿verdad, hermanos? Esto es donde yo duro un poquito más de tiempo hablando de esto y bueno, seguimos ahí todavía, recuerden que son 10, ¿verdad? Entonces cuando son 10, eh, pues es mucho, ¿verdad? ¿Qué hace un matrimonio, verdad? La capacidad, todo esto seguimos viendo. Y mire qué dice ahí, el consejo de Dios. Y voy a leer 1 Corintios capítulo 13. ¿Se da cuenta? Esa es la idea, hermanos. Que usted pueda darle también el consejo de Dios. Y concluyo, ¿verdad? Concluyo ¿cómo se llama? La conferencia. Bueno, quería enseñarles esto solamente para decirles que para mí sí es importante, escuche bien, para mí sí es muy importante al final dar el consejo de Dios. Sí es muy importante. ¿Por qué? Porque creo que nunca debemos de olvidarnos que tenemos también un propósito. Y el propósito es que el nombre de Dios sea glorificado y decirles que en Él siempre está la salvación. ¿Qué hice yo, hermanos, pensando esta vez que di la conferencia a estos 60 psicólogos? Y el tema era coaching familiar. ¿Qué hice al final? Usted se preguntará, pastor, ¿y qué hizo al final? Bueno, no podía decirles, ahí les va el consejo de Dios. No podía utilizar la palabra Dios, no podía utilizar la Biblia, no podía utilizar nada de eso. En mi conclusión, les digo, déjenme contarles una historia. ¿Han escuchado de Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret era un gran contador de historias. Jesús de Nazaret contó historias que hasta el día de hoy se repiten y la gente los conoce. Pero él enseñaba de una manera diferente. Él utilizaba parábolas. ¿Usted sabe qué es una parábola? Le dije, una parábola viene de una palabra que es tirar una piedra afuera del camino. Y eso es como una metáfora, eso es como decir, bueno, me voy a parar fuera del camino para contarles algo. Y el Señor Jesús contó una historia. Y él dijo que había dos constructores. Y esta parábola se le conoce como la parábola de los constructores. Uno de los dice que estos dos constructores querían construir una casa. Y uno la construyó en la arena, ¿se pueden imaginar? Y dice que el otro la construyó en la roca. Ahora, ustedes saben que en la vida siempre hay problemas. La casa va a tener dificultades, porque dice que vino los vientos, vino la lluvia, crecieron los ríos y pegaron contra esas casas. ¿Cuál cree usted que fue la casa que se cayó y cuál cree usted que fue la casa que quedó fija, firme? Exactamente. Usted está diciendo que la casa que fue construida en la arena fue la que cayó. ¿Por qué? Porque esa casa no tenía fundamentos sólidos, no tenía fundamentos buenos. Pero la casa, escuche bien, que fue construida sobre la roca, permaneció. Esta historia contada por Jesús de Nazaret nos deja muy buenas enseñanzas. Primero, ¿usted qué piensa que debe de ser la roca? ¿Usted qué piensa que dónde una familia debe de ser cimentada? ¿Con qué? Con buenos principios, con buenos valores. Eso es muy claro y está bien. Pero no necesitas a alguien que tu familia pueda depender de él y decir, en él confío y en él pongo todo esto. ¿Qué piensan ustedes? No he dicho la palabra Dios. No he dicho la palabra Biblia.
pero estoy reflexionando y haciendo reflexionar a la gente dónde está cimentada su familia. Mi anhelo, les dije, es que su familia, como mi familia, pueda estar en un ser supremo que todos les decimos Dios. ¿Sí explico? Entonces, siempre dar un consejo, a pesar de que no puedes decir una palabra, a pesar de que no puedes usar la Biblia, pero siempre el consejo de Dios debe de estar ahí. Mucho más en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Cuando damos la, una conferencia, algo en nuestra congregación, obviamente ahí es donde gira. Pero estoy hablando cuando te invitan de afuera en un lugar donde no lo puedes hacer. El desenlace, ahí está, ¿verdad? Recordemos lo que hemos visto hasta ahorita. Lo que hemos visto hasta ahorita es lo siguiente, que los elementos de una conferencia tienen una presentación, un nudo y un desenlace, ¿ok? Eso es lo que ya vimos. Ahí está el desenlace, ¿verdad? Y todos sus elementos. Ok, bueno. Diferencias entre predicación y la conferencia. Bueno, la predicación se caracteriza por su enfoque religioso o espiritual, su objetivo de conversión o de cambio, su autoridad religiosa. La conferencia, por otro lado, se centra en la transmisión de un conocimiento. La difusión y el aprendizaje suelen ser impartidas por expertos con autoridad académica o profesional. Cuando a ti te dicen vamos a una conferencia es porque el conferencista es un experto en el tema. Aunque una conferencia puede ser espiritual con carácter religioso, llevando a las personas a un cambio. Sí, si la conferencia tiene que ver en la iglesia, si la conferencia tiene que ver con un tema espiritual, pues es obvio, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy haciendo una conferencia que se llame Coaching Espiritual. Aprovechando que yo soy coach, me gustaría hablar sobre la espiritualidad de las personas y entonces poder llegar a las empresas, poder llegar a los lugares donde yo pueda hablar del coaching espiritual. Obviamente, cuando hablo de la espiritualidad de las personas, es ese lugar o esa cuestión que tiene el ser humano de buscar a un ser superior, en este caso a Dios, ¿verdad? Y como Dios entonces da eso al hombre, esa espiritualidad. Pero son conferencias que no doy en la iglesia, porque si yo diera coaching espiritual en la iglesia, pues me desplayo con la Biblia, ¿verdad? Todo lo que hay que ver ahí. Pero cuando lo hago en un ámbito secular, pues trato de hacerlo de una forma que sea entendida para las personas, donde no sea invasorio en la cuestión religiosa, pero sí quiero dejar el consejo de Dios ahí, ¿verdad? Ahí. Ahora, si se da cuenta, yo he hecho mucha diferencia en esta clase de dar una conferencia en la iglesia y dar una conferencia en el lado secular, ¿sí? En una empresa, en un auditorio donde te van a escuchar. Entonces, uno tiene que saber el lugar donde está dando la conferencia. Entonces, la diferencia más grande, hermanos, entre una predicación y una conferencia tiene que ver que una conferencia es un tema donde una persona es experto en ese tema y se está dando. Una predicación es lo que se da los domingos en la congregación. Que para eso hay una clase que se llama predicación expositiva, que voy a dar, creo que en octubre estaré dando esa clase, también aquí en la escuela Kairos. Consejos para dictar, ¿verdad? Una conferencia. Esto ya tiene que ver más a la hora de estar dictando la conferencia, a la hora de estar parado, ¿verdad? Consejos para dar una conferencia. ¿Cuáles serían estos consejos? Primero, determine el lugar donde voy a dar la conferencia. Siempre es muy importante conocer dónde voy a dar la conferencia, saber cómo me voy a mover, cómo me voy a dirigir a la gente. Nuestra iglesia, la iglesia donde yo pastoreo, tiene tres áreas. Está
viendo desde el púlpito hacia donde está sentada la gente. Mi lado derecho, ¿sí? Donde tengo que poner atención a esa gente, mi lado central y mi lado izquierdo, ¿ok? Entonces, hay veces voy y les hablo a mi lado derecho, hay veces estoy fijo en el lado central y hay veces a los que olvido más es a mi lado izquierdo. Entonces, tengo que recordar que también hay gente en mi lado izquierdo. Determina el lugar donde voy a dar la conferencia. 2. Tiempo a durar la conferencia, puntualidad en el inicio y en el término, hermanos. Este es un problema que tenemos los evangélicos, hermanos, y más los predicadores, ¿verdad? Que no sabemos poner límites en el tiempo. Y yo creo que sí deberíamos de aprender a poner límites en el tiempo. El problema, hermanos, es que no les gustan los temporalizadores. A mí me encanta el temporalizador. A mí me encanta que me digan tienes media hora y que me pongan un temporalizador. Entonces yo me organizo y me voy organizando con el tiempo. Es una falta de respeto, escuche bien, empezar tarde y terminar tarde. Es una falta de respeto eso. Lleven eso a sus iglesias, hermanos. Es una falta de respeto. Usted tiene que durar lo que a usted le dieron. Porque es como aquel predicador que llegó a la iglesia, ¿verdad? Y le dijimos, tienes tanto tiempo. Y se le acabó el tiempo y dijo, bueno, tengo mucho más que decir. Entonces los que se quieran ir, que se levanten y se vayan. Los que se quieran seguir escuchando, que se queden. La gente por respeto a él, nadie se va a levantar y se va a ir. Pero sí es una falta de respeto que el comunicador diga esas palabras. ¿Por qué? Porque no pudo respetar un tiempo que se le está dando. Número 3, nivel académico de tu audiencia. Tienes que saber cuál es el nivel académico de la audiencia. Por ejemplo, yo tenía 60 psicólogos, de los cuales muchos de ellos tenían maestrías y hasta doctorados. Entonces tenía que hablarles a su nivel, que ellos me entendieran de una forma sencilla, fácil, pero que ellos pudieran entenderme. ¿Ok? Hay veces tengo audiencia que no tiene mucha escolaridad y está bien. Lo que hago es ponerme al nivel de ellos también. El tema muy bien preparado. A la gente no se le puede engañar. Si usted va a dar una conferencia es porque usted está bien preparada. Se preparó para eso. Usted no puede pararse ahí y engañar a las personas. No. La vestimenta adecuada. Hay una palabrita que se llama el branding. El branding es qué es lo que yo quiero proyectar. ¿Sí me explicó? Por ejemplo, yo siempre que doy una asesoría de coaching o siempre que doy una conferencia, siempre me pongo un saco, a pesar de que no uso corbata ahí. Cuando predico en la iglesia, por lo general uso corbata, ¿sí me explico? Es como el branding que uno quiere dar donde se va a parar, qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Entonces la vestimenta, hay que cuidar la vestimenta. ¿Cómo usar las ayudas visuales? Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que yo utilizo ayudas visuales, pero esta no es una conferencia, esta es una clase. Por eso es que ustedes ven que yo pongo imágenes, pero también pongo información. No, en una conferencia es más imágenes que información, ¿ok? Entonces, debemos de saber usar bien nuestras ayudas visuales. Eh, Termina con algo práctico para tu audiencia. Rétalos, rétalos con una buena historia, rétalos con algo que ellos se lleven y se queden dialogando, pensando, ¿verdad? Por ejemplo, como yo les dije, con estos 60 psicólogos, que lo que yo hice fue narrarles la parábola de los 2 cimientos. ¿Y sabe qué provocó eso? Que ellos se quedaran preguntándose, mira, uno puede construir una vida, una puede construir una familia y lo puede hacer en diferentes terrenos. Yo quiero construirlo en la roca. La pregunta es, ¿quién es la roca? ¿Sí? Entonces llegaban al final y me preguntaban, licenciado, mire, gracias por la conferencia que nos dio, nomás me quedó una duda. Sí, dígame, ¿quién es la roca para su familia? Y ahí me desplayaba, hermanos. Ahí sí, ¿verdad? Ya se había acabado la conferencia, yo ya podía hablar. Para mí es Jesús. Ten mi tarjeta,
Búscame y te voy a hablar cómo puedes cimentar tu familia en Jesús. ¿Sí? Y al final, agradecer al final de la conferencia. Siempre, hermanos, siempre hay que ser agradecidos. Siempre decir gracias por la oportunidad que me han dado, gracias por haberme escuchado, gracias, ¿verdad? Siempre es importante dar las gracias. ¿Ok? Entonces, consejos para una conferencia: determina el lugar donde voy a dar la conferencia, el tiempo a durar, puntualidad, tanto al inicio como al terminar. Debes de saber cuál es el nivel académico de tu audiencia, el tema muy bien preparado, o sea, a la gente no se le puede engañar, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? La vestimenta adecuada, tu branding, cómo usar la ayuda visual, muchas imágenes, por favor. Termina con algo práctico para tu audiencia, una buena historia, algo bien, y agradece al final, ¿ok? Dudas, preguntas sobre la conferencia, hermanos. Tengo unos minutitos para poder que ustedes puedan. Hermano, Ricardo, una consultita. Dentro de la conferencia que se puede hacer, también, bueno, yo tengo una idea de conferencia, no sé si estoy equivocada también, ¿no? Que se hacen preguntas, si te hacen pregunta o al instante puedes contestar. No sé, creo que primero se da la conferencia, luego creo que hay preguntas, ¿no? De la misma audiencia. Estoy en lo cierto porque es una idea más o menos de lo que pienso también que puede ser una conferencia, ¿no? Esa es mi pregunta. Tú pones las reglas como conferencista, tú pones las reglas. No sé si me explico, hermana Pilar. Tú pones las reglas. Tú dices, miren, vamos a hacer algo. Yo voy a dar la conferencia y al final les voy a dejar un tiempo para preguntas y respuestas. O tú puedes decir, tienen la libertad mientras yo estoy dando la conferencia de poder levantar tu mano y hacerme una pregunta. ¿Sí? Entonces tú como conferencista pones las reglas del juego. ¿Ok? O tú puedes decir también, miren, déjenme avanzar 10 minutos y al término de estos 10 minutos yo voy a dar un tiempecito para preguntas y respuestas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta que le interrumpan. Yo tenía un maestro que decía, preguntas no preguntas, porque era gringo, ¿verdad? No preguntas, final, decía. Y uno decía, pero en medio de la clase uno quería, no, manos levantadas no. Entonces ahí estaba, ¿verdad? Tienen el privilegio de escucharme, escúchenme, decía. Escúchenme todo mi sabiduría, todo lo que yo sé. Bueno, pero queríamos hacer preguntas y no se podía. Él ponía las reglas. Igual nosotros ponemos las reglas como queremos hacerlo. Yo enseño a un grupo que son personas de la tercera edad y a ellos les gusta hablar. Y hay veces no me dejan ni hablar a mí porque ellos quieren estar hablando, ¿verdad? Entonces hay veces yo al inicio les digo, hermanos, hoy sí, déjenme dar la conferencia y al final yo voy a tener un tiempo de preguntas y respuestas. O les digo, ¿saben qué? Déjenme terminar este punto y ahorita les doy tiempo para hablar. Entonces, uno como conferencista pone las reglas. Eso es a tu respuesta, Pilar. ¿Alguien más, hermanos? Gracias, hermano, entendí. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguien más sobre este bonito tema sobre cómo dictar, cómo preparar y dictar una conferencia? Sí, hermano, yo, Alina, por acá. Sí, hermana Lina. Si bien es cierto que usted estaba comentando la importancia, ¿no? De que un hermano que va a dirigir, ya sea una conferencia, una enseñanza o la prédica, ¿no? Y también explicó los propósitos este, de cada intención de lo que se va a compartir. También usted estaba hablando acerca de la preparación de la persona. Entiendo de que la persona que va a dirigir la enseñanza o la prédica o la conferencia tiene que conocer el contexto
y tiene que conocer a quiénes se va a dirigir. Ahora, mi Claro. pregunta es, si por ejemplo, usualmente esto sabemos que en toda iglesia, ¿no? Hay ciertas normas, ciertas características, y sabemos de que, por ejemplo, vienen las enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, tanto en la reunión de niños como en la iglesia, como en la reunión de damas, y entre otras reuniones que usualmente se desarrollan. La pregunta ¿es necesario que la persona que nos va a dirigir un tema, si por ejemplo sabemos que hay hermanas profesionales, hermanos profesionales, la persona que se va a parar allí, no un ejemplo, ¿no? Si vamos a hablar de matrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces el hermano que va a dirigir esta enseñanza, obviamente debería estar casado, obviamente debería tener una familia y saber personalmente de lo que está hablando. Y la pregunta es, o no necesariamente, ¿no? Sí, bueno, el conferencista es el que debe de conocer el tema a fondo, ¿sí me explico? Porque mejor no te pares, ¿verdad? Si no sabes. Y más si tienes audiencia que conoce del tema, mucho más, ¿sí me explico? Pero yo creo que sí es importante siempre. La persona que va a dar la conferencia es el puede dominar el tema. Puede haber que ahí sentados haya gente más experimentada, ¿verdad? Se cuenta de que uno de los grandes científicos tenía su chofer y un día le dijo el científico al chofer, tú has escuchado tanto esa conferencia que ya la puedes dar, un día me vas a suplir, le dijo. Entonces, un día hicieron el cambio, ¿verdad? Hicieron el cambio. El científico se quedó abajo y el chofer estaba dictando las conferencias, ¿verdad? Y como se las sabía de memoria, no había ningún problema. Pero alguien le hizo una pregunta y le dice el chofer que estaba dictando la conferencia, mire, esa pregunta es tan fácil que hasta mi chofer se la puede contestar. El chofer era el conferencista, ¿verdad? Era el científico. Muchas veces pasa lo mismo, Alina. Muchas veces no somos expertos en todos los temas. Podrá haber gente que está ahí que pueda conocer más que nosotros, ¿sí? A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy escuchando un sermón y digo, ay, este anda más perdido que el hija de la Llorona, ¿verdad? ¿Sí? Este anda bien perdido, ¿sí? Pero bueno, no me voy a parar y lo voy a quitar, ¿verdad? No, 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 no. Mi deber como escucha es respetar y escuchar. Puede ser que yo no esté de acuerdo con lo que está diciendo, pero a lo mejor eso puede suceder. Es como uno como predicador, ¿verdad? En mi iglesia, donde yo pastoreo, tengo gente del seminario, gente que tiene doctorados en Nuevo Testamento, en Antiguo Testamento, en teología, ¿verdad? Y me preguntan a mí, ¿y no te da cosa, no te da temor que ellos estén sentados ahí? No, porque ellos también necesitan del Espíritu Santo. Ellos también necesitan aprender de la palabra del Señor. Y bueno, el Señor va a dirigir la conferencia, el sermón, la enseñanza. ¿Ok? Hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Ha sido un placer estas 7 semanas estar con ustedes y poder desarrollar este tema sobre la comunicación en el liderazgo. Yo espero, hermanos, que haya sido de bendición para su vida y como les dije al inicio, que hoy necesitaba terminar a las 9 de la mañana, pero he dado el material, creo que ha sido comprendido lo que he querido darles y solamente desearles bendición para la vida de cada uno de ustedes. Al mismo tiempo, hermanos, he dejado unas ciertas tareas. Voy a pedirle a Anita Carranza que esté al pendiente de eso para que podamos entonces poner algunas calificaciones si es necesario. Entre esas tareas hubo unas lecturas, entre esa tarea hubo ¿cómo se llama? Desarrollar un discurso y un video sobre el discurso. Entonces, si quieren, podemos hacer un resumen de lo que les hemos pedido para que ustedes entonces puedan tener ahí lo que se ha pedido y que empiecen a trabajar sobre ello.
¿ok? Que Dios me los bendiga mucho. Cualquier duda, con Anita, con hermano Roger y con un servidor, podemos ayudarles. Espero, no sé si el curso que voy a dar más adelante sea con ustedes o sea con otro grupo, donde les enseñaré la predicación y el liderazgo, ¿verdad? Cómo hacer un sermón, cómo poder dar algunos pasos para entender y dar una enseñanza en la iglesia. Cuídense mucho, que el Señor me los bendiga y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, hermano, por su paciencia también. Muchas Gracias, bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias, hermanos. De verdad, siempre queda mucha bendición todo lo que hemos aprendido hasta ahora y vamos a ejecutar y practicar todo eso. Muchas bendiciones, hermanos. Gracias, hermano. Realmente ha sido de mucho beneficio. Hemos aprendido bastante también. Gracias por ser tan claro y sobre todo contarnos mediante historia estas enseñanzas que nos quedó grabado. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones en su vida. Gracias. Que Dios me los bendiga, pues, hermanos. Te dejo el tiempo, Anita. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Hermano, reciba saludos también de mi esposa que ahorita está ocupadita con esto de la cirugía de su papá. Muchas bendiciones, hermanos. Muchísimas gracias, hermano. Dios le bendiga. Hermano, buenos días con todos. ¿Me escucha, hermanos? Hermano Ricardo, ¿me escucha?